cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa. 12:32:27 de este. Ahora sí es miércoles, sí. De este miércoles 6 de agosto del 2025. Bienvenidos a una nueva jornada de Incómodos. Hello, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Vengo a adivinarles la suerte. No. Vengo a adivinarles la suerte. Vengo a adivinar la suerte de este país. Vengo a ver ciertas cosas que me revelan los astros. Los astros. Muy bien, muy bien. La astróloga María Laura Mieles ha llegado para decirnos qué va a pasar en este país. Ahora con una marcha que se viene, ¿no? Las marchas. Las lindas marchas. Así es. Así Tenemos nomás. hoy a Mónica Luzárraga en vivo, va a estar con nosotros acá en Incómodos, conversando de este tema de la Corte, de todo lo que involucra lo que pasó con la Corte Constitucional y también de otras declaraciones que hemos visto ya en redes sociales y en medios de comunicación, de los actores políticos relacionados al gobierno y también de las preguntas, de las famosas preguntas de la consulta. Eso conversaremos con Mónica, pero hasta eso, pues resulta ser, bueno, ahí en el chat hay una encuesta que ha puesto el CM, se ha puesto pilas, de entrada ha puesto una encuesta, ha puesto, ¿irás a la marcha de Novoa el martes? Sí, ¿Cómo? no me interesa. Han puesto acá. Y también habían puesto un aporte, ¿ah? 3 atados. A la gente le vale 3 atados, dice. Muy bien. Había un aporte cuando recién empezó este programa. Saludos desde Madrid, dice Alberto Jiménez, con un aporte de 2 euros. Un abrazo grande para Alberto. Gracias por ese aporte. Y a toda la gente que está viéndonos, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar tu like en esta transmisión, dejar tus comentarios desde qué parte del mundo nos escribas, así como Alberto que nos puso, que nos está escribiendo desde Madrid. Y bueno, compartir esta transmisión, suscribirte a Chroma Click. Y por supuesto, los aportes siempre son bienvenidos. Siempre somos felices de recibir sus aportes porque son lo que sostienen este espacio. No solamente este programa, sino toda la programación de Chroma Click, que es un canal independiente que sobrevive gracias a la gente que los ve a diario. Ya mi amor, Bueno, ya. nos metemos en, Ya mi amor. en temas. Es que resulta que la nueva ministra va con todo. Con Viene todo. con todo. Como escuchaba a los amigos de Himno y de Outsiders, ¿será que ella no dimensiona o no tiene idea de lo que en realidad significa su cargo, de cuáles son las funciones que deben hacer, cuáles son las cosas que ella como ministra debería informar a la ciudadanía? ¿O es que tal vez está confundida con alguna otra cosa que ha realizado antes en su vida? Porque yo la veo en la entrevista del día de hoy, y de hecho ante la sorpresa de Lenin Artieda, ¿no? Diciendo que la Corte Constitucional o los jueces de la Corte Constitucional son enemigos de la ciudadanía. Veamos la entrevista, por favor. Ministra, suspender artículos que podrían vulnerar principios constitucionales convierte a la Corte en aliada de la delincuencia. Yo me mantengo en lo que he dicho desde que conocí esto y que lo hice público además en una cadena nacional. Creo que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares, y en este momento no estamos para puntos medios, no estamos para términos medios, estamos en una situación muy grave en el país y esa situación amerita respuestas urgentes. Estamos en una situación excepcional y las respuestas también deben ser excepcionales. Cuando un organismo como la Corte Constitucional simplemente se olvida de las víctimas, se olvida de la ciudadanía, entonces para nosotros no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía. Un enemigo de la ciudadanía. Un organismo, sí, enemigo de la ciudadanía. Ok, hablemos de la consulta popular. Así nomás votó esa frase, bueno, sostiene la frase que dijo previamente, bueno, el día anterior con Nils Olsen cuando salieron a decir que eran enemigos del pueblo. Así nomás. Parece que ya en este país no se miden las palabras, no importa. Sostengamos nuestro discurso.
Ya lo hemos visto hace un tiempo acá, ¿no? Que ya ni siquiera se preocupan por cuidar las formas. Que a mí me asusta mucho eso, ¿sabes? Porque yo creo que dentro del medio en el que ellos se manejan, en el medio de la política, al menos en la parte pública, en la parte mediática, tú tienes que guardar cierto respeto por las demás instituciones del Estado. Digo, ¿no? Como conversamos ayer con Mauro Andino y como lo han dicho algunos periodistas, algunos académicos, algunos abogados en ex, la Corte Constitucional es la última institución independiente en algo del Ejecutivo. Entonces, al final de cuentas, les guste o no, la decisión que tomó la Corte Constitucional, les toca respetarlas, les toca respetar a la gente que se encuentra ahí. Es lo que esperaríamos de un gobierno demócrata. Que respete la decisión. Claro. Es lo que se espera. Que se respete la decisión que ha tomado. Bueno, que ni siquiera ha tomado finalmente la Corte, porque no es que, como ya lo hablamos ayer, no es que ya se tomó una decisión final. Ahora, no solamente tiene que resolver sobre esto, sino que va a tener que resolver también sobre las preguntas de la consulta. Que viene otro. O sea, es una presión por doble lado. Y lo que dice Saidia Rovira, ¿no? Dice, no estamos para términos medios. Términos medios, yo diría, yo le llamaría a el hecho de que ni siquiera puedan leer lo que se publicó y se basen en que es un boletín. Términos medios es que hagan las leyes a la patada. Eso se podría llamarle mediocridad en todo caso. Hacer las cosas a la patada, hacer las cosas mal, porque muchos expertos ya salieron a aclarar que más allá de cosas, de artículos inconstitucionales que incluyen estas leyes, es haber metido todo en una sola fanesca, cholafán, como lo decía ayer Mauro Andino. Entonces tiene, pero bueno, de todo un poco, pero ya saben que lo importante aquí es establecer ese discurso para encontrar un nuevo enemigo, parece que ese es el asunto. Y también salió a hablar pues el puppet mayor. Para sorpresa de nadie. Devengando los $5 mensuales que nos cuesta. Me gustan los videos, es como no tiene tiempo, los hace en el carro. No tiene tiempo, ¿y qué hace? Está ocupadísimo, obviamente, está ocupadísimo comiendo croquetas. A ver, póngase el videito, por favor, del señor, no quiero ni ese señor. La Corte Constitucional, como alcanzamos a reseñar en la emisión de ayer, suspendió temporalmente varios artículos de leyes cruciales del Ejecutivo. La de inteligencia, que de paso no fue una ley económica de emergencia, se venía debatiendo desde antes. La de integridad pública es otra, y una adicional que tenían un aspecto característico en común. Todos los artículos suspendidos de una u otra manera son mecanismos ultra necesarios para combatir el crimen organizado. Si bien no fueron redactados de la mejor manera ni en el mejor momento, eran y son vitales para ese desafío, cuestión que no viabiliza la actual Constitución, que fue hecha en otro momento y además siendo exageradamente garantista y terriblemente prodelincuencial. Si es hora ya de hablar claro en ese sentido. Prodelincuencial. Bueno, pues la Corte Constitucional no entiende que el momento del país exige flexibilidad si se quiere, pero sobre todo compasión si se debe, con la situación que vive el Ecuador, y se escuda en normas de la Constitución que cuando le dio la gana las violó como quiso. Creo que el presidente de la República se hartó y con toda razón. Y por lo visto tenía un as bajo la manga preparado. Sacó adelante una consulta que, si bien no contiene los asuntos más urgentes del país, sí trata algunos simbólicamente importantes, pero entre ellos, el primero, una cosa que ya se había avanzado, se aprueba la instalación de bases militares de fuerzas extranjeras para combatir el crimen organizado y el narcotráfico aquí. Y otro, que pregunta si cree que la Corte Constitucional debe responder en juicio político ante la Asamblea. Por fin, y ardió Troya. Comenzaron las voces enseguida diciendo que cómo es posible que los sacrosantos jueces constitucionales
puedan verse sometidos a la presión de un juicio político si se están sometidos todos los días a todo tipo de presiones, esos y otros jueces. Lo que deben es cuidar no ser vulnerables a ellos. ¿Qué quieren? Que sean jueces que no tengan ojos y oídos, o que no tengan intereses, debilidades, afecciones, etc. Desde luego que tienen que responder en juicio político a la Asamblea si toman decisiones políticas cuando debían ser solo jurídicas. Ellos se salen de su ámbito cuando les da la gana, ¿no? Pero cuando alguien propone algo que los pueda limitar, enseguida arde Troya. Bueno, esto ilustra el problema de fondo que vive el Ecuador. Y ese choque no solo de dos visiones, sino de dos culturas. Aquellos que estamos a favor de que los derechos de los inocentes prevalezcan cuando entren en conflicto con los de los delincuentes, y aquellos que están a favor de que los derechos de los delincuentes prevalezcan cuando entren en conflicto con los inocentes. Ay, Diosito. Lo que sí puedo decir yo es que devenga bien su remuneración. Tú, Alonso, despierta. Intenta, porque, a ver, Haz un esfuerzo ya. él tiene su nicho, ¿no? Él tiene su nicho, tiene gente que lo sigue, que tal vez le cree, entonces él trabaja para esa gente, pero yo creo que el resto de los ecuatorianos ya conocen quién es este señor, ¿no? Entonces, me imagino que a su nicho o en su nicho ha de funcionar. Y el señor presidente de la República hace, ¿qué será? ¿Una hora más o menos? Ha convocado una marcha. Es que, a ver, lo que pasa es que hay anuncios de movilizaciones de organizaciones sociales, ¿no? Él está convocando una especie de contramarcha, obviamente que le está dando otro contexto porque supuestamente es de rechazo de la gente ante la medida temporal tomada por la Corte Constitucional. A ver, Un sinsentido. póngase el comunicado del señor. Es importante entender el momento en el que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un momento en el cual podemos de una vez por todas cambiar este país en la próxima consulta popular. Eso tenemos nosotros que trabajar día a día. Y vamos a respetar siempre el artículo 1 de la Constitución, de que el poder máximo lo tiene el pueblo. Y el poder lo tienen las personas, los ciudadanos. Asimismo, con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este día martes 12, porque no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes. Las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. El verdadero poder del pueblo, dice el presidente. ¿Ve usted? Das Wichtige ist nicht, neue Dinge zu tun. Diosito. Pero bueno, eso dijo el presidente de la República, que ahora va a hacer una marcha para hacer su defensa, para hacer sentir a la Corte el verdadero poder del pueblo. Yo todavía me quedo con este discurso, ¿no? de gobierno de que todo el que esté, de que todo el que pueda hacer una crítica a lo que ellos están haciendo es enemigo del pueblo. Ahora que lo que dijo Carlos Vera del tema de la... Permítame callarme. De que se meten a hacer opiniones políticas cuando hay todo un sustento jurídico en cada uno de los 4 autos que presentaron el anteayer. O sea, y mira que voy a decir algo. Que en medio de todas las cosas que dijo Carlos Vera, dijo algo que es cierto. Que en efecto, las preguntas de esa consulta no resuelven en nada los problemas de este país. ¿Cuál es la necesidad de priorizar, invertir en una consulta, en un nuevo proceso electoral, lo que bien podrías invertir en comprar medicinas o insumos para los hospitales? En pagar el servicio de alimentación de los hospitales, por ejemplo, también, que es otra cosa que está en deuda. Y yo digo, ¿quiénes son realmente los enemigos del pueblo entonces? ¿Vieron lo que dijo el superintendente de bancos? Ahora. Para variar. Póngalo.
Un cliente se queja, un cliente escribe, pero un cliente no hace artes, no contrata troll centers. Aquí tengo incluso artes complejos tomándose el nombre de instituciones. Roberto, me dedicadas a la está diciendo comunicación. que detrás de esto hay una mafia que está trabajando por desestabilizar el sistema financiero. Eso sería yo gravísimo. presumo que sí, porque identificamos que ciertos personajes tienen un mal comportamiento y usan alias también. Y nosotros no vamos a permitir... ¿Han podido identificar que esos anuncios o posteos vienen de troll centers? Troll centers y de personas que son expertas en hacer diseños, en hacer artes, se toman la molestia de sentarse en la computadora y con su conocimiento profesional hacen materiales muy prolijos. Entonces, eso no es un cliente normal. Y además, cuando empezamos a investigar más profundamente, nos damos cuenta que son troles y personas que usan alias. Por eso el día de ayer hice una denuncia en Fiscalía, porque no voy a permitir que estas personas que no quieren al Ecuador puedan perjudicar a los clientes y al sector financiero del país. A ver, pero esto tiene una tipificación en nuestro Código Penal. Esto es pánico financiero. Correcto, y la ley, como tú bien mencionas, es pánico financiero. La ley en el COIP determina que este delito puede ser sancionado con hasta 7 años de prisión. Me gustaría que salgan también en medios de comunicación a exigir a la banca privada que haga las cosas bien de vez en cuando y no deje a la gente guindada. Porque esto, como ya lo hablamos el día lunes, es un problema que viene de bastante rato, el tema del Banco Pichincha al menos. Y los usuarios allá, ustedes vean cómo se defienden. O sea, y el mira superintendente... Mira cómo es la vida. Que lo que causa pánico financiero resulta ser un par de memes y no la intermitencia de un servicio que ya viene siendo deficiente desde hace ya varios meses. Que lo que no causa pánico es que tú necesites hacer una transacción electrónica, necesites acceder a tu dinero y no puedas hacerlo por un fin de semana completo. ¿Eso no causa pánico financiero? Que tú no puedas pagar cosas con tu dinero, que tú no puedas hacer transferencias con tu dinero, eso no es lo que causa pánico financiero, sino un par de memes mal hechos. Este es el superintendente que tanto defendieron y por el cual arrancó el caso ligado, ¿cierto? Tenemos ya en casa a Mónica Luzárraga. Bienvenida a Incómodos otra vez más y siempre felices de recibirte, Mónica. Conectadas aquí en Incómodos, muchísimas gracias nuevamente por recibirme, por traerme, por invitarme, por quererme escuchar. Ya, por favor, tío Chroma Click, póngala en nómina, Mónica. Ya, póngala en nómina. Aclamada por el público. Así es, totalmente. Tiene su buena base de fans. Así que aprovechamos esa base de fans para que se queden con sus aportes. Es importantísimo para este espacio. Cada vez que hay una entrevista, la gente dice, bueno, como hay entrevistas, me hago el loco con los aportes. No, señores, aquí estamos viéndolos. Así que los voy a estar supervisando en el chat mientras conversamos con Mónica. Y es la única forma en la que se sostienen los medios digitales, Así en realidad. así es. Uno no tiene la pauta que tiene el señor Carlos Vera, Claro, que tiene el ese dato, la carrazo data, con sunroof, ya altavoz, No, yo no quisiera. María Meche, uno no. No, el carro, digo. No, Tampoco. Yo sí quisiera el carro. No la pauta, no esa pauta. Así no. Así de vendidos no. Bueno, en todo caso... Hable serio, maestrito. Hay muchos para conversar realmente. La Corte Constitucional emitió este comunicado, este boletín del que han hecho mofa Nils Olsen y la ministra de Gobierno Rovira. Pero no es que ya dictaminó que son inconstitucionales las 3 leyes que a fuerza de los votos se aprobaron en la Asamblea. ¿Cuál es tu análisis de lo que expuso la Corte? La Corte hizo lo que suele hacer cada vez que tiene que analizar la constitucionalidad o no de una norma a través de una demanda que ha sido puesta en su conocimiento. La puesta en escena, esta puesta en escena bárbara, terriblemente vergonzosa,
en un Estado que se jacta de ser una república, que es un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde las armas no están por encima del poder cívico, donde te incluyen fusiles, encapuchados. Eso demuestra la profunda ignorancia que se tiene con respecto al procedimiento normal que tiene que seguirse, sobre todo ante la avalancha de demandas que se presentaron, pero que además revela algo peor, y es que el mensaje del gobierno es: recuerda que nosotros tenemos las armas, y entonces muy poco o nada nos importa lo que diga la Corte Constitucional. Si mañana ustedes no siguen, o mañana ustedes siguen haciendo lo que creen que pueden hacer, o creen que están en libertad de hacer, no te olvides, como les dice Novoa, ¿no? 9 entronados que están ahí, no quieren dar la cara, que yo tengo pues el respaldo de los que están apuntando en esta imagen, ¿no? Entonces, además, esta situación vergonzosa, ¿no?, del primer representante de un poder del Estado sentado al mismo nivel, en el hombro a hombro, lado a lado, como si no representara un poder distinto a aquel que representa el Ejecutivo a través de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, lo cual evidencia de que no hay pues tal separación de funciones, de que no hay tal contrapeso y que definitivamente que estamos esperando de una Asamblea Nacional que, muy lejos de fiscalizar a los demás miembros del poder público y que más allá de legislar a favor de la ciudadanía, lo que está haciendo es una sucursal, de una extensión de lo que el Ejecutivo y el Carondelet quiere, necesita y ordena, cual desdice y desdibuja por completo el concepto de república y lo que establece el artículo 1, ¿no?, de que este Estado es un Estado que se sustenta en un Estado constitucional de derechos y justicia. Que la soberanía radica en el pueblo, sí, pero no en lo que el pueblo quiere, sino lo que consta dentro de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Va a hacer una consulta? Sí, Mónica, más allá del tema de la Corte con el pronunciamiento sobre las leyes de solidaridad, ley de inteligencia, ley de integridad pública, recordemos que la Corte va a recibir las preguntas para la consulta popular. También. Le va a tocar decir, entonces, sí queremos ser sujetos a control. Entonces, esta serie de ataques sistemáticos, estas amenazas veladas, no solo por parte de ciertos opinadores a sueldo, sino también por funcionarios públicos, como la ministra Zaida Rovira diciendo a viva voz que son enemigos de la ciudadanía, convocatorias a marchas por parte del presidente de la República en una clara muestra de ejercer presión, o en una clara acción de ejercer presión a la Corte. ¿Cómo se ve el panorama frente a esta decisión sobre las preguntas de la consulta que tienen que tomar los jueces de la Corte Constitucional? Hay que partir de algo un poquito antes, ¿no? ¿Cómo son de contradictorias las declaraciones del gobierno y de estos opinadores a sueldo, como tú les has dicho, María Laura? Porque cuando la Corte Constitucional guardó silencio con respecto a la vicepresidenta, no les parecía que era una mala Corte, ni que eran enemigos del gobierno, ni que era correísta. Cuando la Corte Constitucional guardó silencio y cuando él hacía al mismo tiempo las de candidato y presidente y no encargó el poder y lo encargó mediante decreto a alguien que nunca fue elegida democráticamente, no les pareció que la Corte Constitucional era el enemigo del pueblo. Y luego cuando la Corte Constitucional, en un pronunciamiento por demás tibio, tampoco frenó el tema famoso de las fotografías el día de las elecciones, violando el Código de la Democracia, no les pareció que la Corte era enemiga del pueblo, ni que eran innecesarios, ni que debían estar sujetos a control político, no. Entonces, esto de que tienen agenda propia, como le dice Zaida Rovira, es cuando te da la gana. Cuando la Corte se sometió, fue dócil, obediente y no hizo su deber constitucional, entonces perfecto. Pero ahora cuando la Corte intenta, ahora sí, legitimar su función, hacer lo que históricamente tiene que hacer una alta Corte Constitucional, entonces ahora sí es la enemiga, ¿no? Y a ver, no nos perdamos, porque en el relato inicial y en todas las ocasiones que hemos hablado de este tema siempre lo dijimos. Es que no era casualidad que las leyes sean absolutas y totalmente inconstitucionales. Es que no era casual que parecieran leyes chaulafán. Es que no era casualidad que violaran el procedimiento parlamentario. Quieran o no, señores miembros del Gobierno Nacional, tienen un límite. Y ese límite está en la Constitución. Y el único organismo que hace las veces de garante y protector de esa Constitución
es la Corte Constitucional para recordarles cada vez y cuando que cuando quieran pasarse, cuando quieran sobrepasarse, siempre va a haber alguien que fuera del poder político va a decirles, hasta ahí llegó, no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente les interesa? Es subir a la Corte a ese enemigo imaginario que siempre necesita Daniel Noboa para mantener a la población siempre con este relato, este discurso de ellos son los buenos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Ellos son prodelincuentes, nosotros queremos su bienestar. Y esto que no termina de aterrizar en algo materialmente palpable para nosotros. Porque esto venimos escuchándolo desde el día 1. Y yo les pregunto, ¿en qué ha cambiado la realidad de este país? Que si los que apoyaban la consulta popular eran los buenos y los que no la apoyaban eran narcos. Que los que votaron por Daniel Noboa eran personas de bien y que los que votaban en contra de Daniel Noboa eran delincuentes terroristas, sicarios, etcétera. Que los que estaban a favor de la extradición querían al país y los que no. O sea, ya basta. Ya basta de la polarización. Porque, a ver, ya, móntate en la escena de que eres los buenos y que todo lo que has hecho es por el bien del país. ¿Qué de bueno ha tenido de eso el país? O sea, yo sí quiero decir, las leyes que protegen al país, las leyes que le dan la garantía para que podamos hacer nuestro trabajo. ¿Qué trabajo han hecho? Todas las semanas hay masacres. Todas las semanas las cifras de ataques son ya indiscriminadas. ¿Qué paz les ha garantizado a la ciudadanía? Con consulta popular, con extradición, con militarización, con declaratoria de conflicto interno armado, con ley de integridad, con ley de solidaridad, con ley de inteligencia. Con 3 puntos de IVA. Con 3 puntos del IVA. Díganme, ciudadano, señor, señora, ¿en qué ha mejorado su vida? Se acabaron las vacunas, se acabaron las extorsiones, bajaron los índices de sicariatos, asesinatos, muertes violentas. Ojo, ahí también viene el tema del aumento de las penas, porque te lo vendieron como la gran panacea. Es que los delincuentes le temen es que lleguen a 30, 40 años. Bueno, ya las tienen, que dejaron de matar, dejaron de extorsionar, dejaron de vacunar. Miren, mientras sigamos haciéndole el juego al relato de los buenos y los malos y los enemigos imaginarios que siempre van a necesitar para mantenerse en el poder a través de esa polarización, no nos van a permitir darnos cuenta de las cosas realmente importantes. Que fuera de esta barbarie de relato absurdo, insultante para el pueblo, sigue siendo el no atender los problemas estructurales que sí tienen que ser atendidos y que, como tú dices, por ejemplo, tú decías, María Laura, bueno, ¿por qué no destinas lo de la consulta a atender las cosas? El problema ni siquiera va por ahí. ¿Han visto cómo se ha reducido el presupuesto? ¿Han visto cómo no se ejecuta el presupuesto? O sea, el dinero está ahí en las cuentas de los ministerios y son incapaces de mover un dedo para garantizarle vida digna a las personas. Eso es lo realmente importante. Y que es un relato que venimos escuchando desde el gobierno de Lenín Moreno con la consulta del 7 veces sí, ¿no? Hay que Ahora sí. También recordar que en la precampaña de cada consulta popular, esta sí va a ser la consulta que es la nos última va oportunidad a resolver los problemas. Esta sí, porque justo esta enmienda se necesita, justo esto hay que cambiar. Por esta razón es que el país no ha avanzado. Claro, por esto no podemos meter presos a los delincuentes. ¿Recuerdan cómo vendieron el tema de la extradición? Es que se iban a ir en masa. Claro, y terminó siendo el gobierno quien deportó a presos colombianos y los dejó en libertad. En la frontera. En la frontera. Porque ni siquiera tuvieron la delicadeza de coordinar con el gobierno colombiano para que los recibieran. Ni siquiera no sé. Y que siguieran cumpliendo la pena. Tuvieron la decencia de preguntar si los podían recibir en el sistema penitenciario colombiano. Cero coordinación, los fueron dejar tirados a la frontera. Y no te explico, María Laura, cómo los mismos presos, y esto es importante, porque yo sé que esta información no la tiene el común de los ciudadanos. Los presos ahorita, los extranjeros, de todas las nacionalidades, los que se van a enfrentar a condenas de 17, 20 años, presos que se van a enfrentar a condenas por sicariato de 22 a 26 años, les piden a los directores de los centros carcelarios que les hagan el trámite. Y rapidito, que me expulsen, yo pido ser expulsado. Y ustedes supieran la diligencia de los directores de los centros carcelarios ordenándole a los jueces que los dejen en libertad. Es que hasta yo pienso mal. ¿En qué momento te volviste tan diligente pidiendo expulsión de presos? Se dieron a la tarea de investigar dónde están todos los extranjeros. Pero ahorita sí, vamos, ayudémonos, saquémoslos de la cárcel. Yo te pregunto, ¿esos presos tú crees que quieren estar en el centro carcelario donde se están muriendo los presos de tuberculosis? ¿O quieren estar en sus países ya bien
perfecto, el gobierno del Ecuador me dio impunidad absoluta. ¿Cómo quedan las víctimas? ¿Cómo queda el sistema de administración de justicia? ¿Cómo queda la Policía Nacional que se jacta diciendo que el gobierno trabaja articuladamente con ellos? Es que no, eso es un mensaje claro de impunidad. Ven, mata, como turismo criminal. Ven, mata, haz lo que quieras y luego te deportan. chispeo. Porque hasta el viaje te lo pagan. Y Hasta el viaje te lo pagan. es insultante, es insultante. Este discurso, hemos conversado varias veces de que lo más probable es que el gobierno quiera hacerse de lo que le falta, que es la Corte Constitucional, ¿verdad? Pero no hay detrás también un deseo lo estuve pensando viendo algunas cosas, me lo dijo un amigo, me decía, ¿no será que hay un interés igual de dejar ver que no hay otra salida que cambiar la Constitución con una asamblea constituyente? Pero a ver, entonces lo que estamos reconociendo es que después de esta consulta popular, si vuelve a perder, vendrá a decir que la Constitución es el problema y otra consulta popular, ya que es negociado la consulta popular. Es negociado los procesos electorales. Posible. Ya, y eso es lo que cada vez, mira, ahora se está debatiendo la nueva ley de fundaciones, que nuevamente tiene aspectos inconstitucionales. Ya en serio, o sea, si tanto les molesta la Constitución, láncense de lleno a la oferta de campaña. Dijeron que les molestaba la Constitución, que la Constitución chavista, que la Constitución prodelincuente, que la Constitución. Lo que realmente les molesta a la Constitución del 2008 es la Constitución porque tiene derechos, reconoce derechos en general, ¿ok? Si tanto les molesta la Constitución, si tanto les estorba la Constitución, láncense de lleno a promover la constituyente que ofrecieron en campaña, por la que votaron sus electores. ¿Por qué no lo hacen? Porque, a ver, con todo lo que has hecho, ¿realmente tienes respaldo popular? ¿Realmente tienes legitimidad para decirle al pueblo que quieres quitarle los derechos reconocidos en la Constitución? Porque lo primero que te van a decir es que le van a quitar los derechos a los delincuentes. Ese va a ser el eslogan de campaña. La Constitución que garantiza derechos a delincuentes, sí, pero ahí también se te va el derecho a la salud, ahí también se te va el derecho a la educación, ahí también se te va el derecho al trabajo como garantía, ahí también se te va el derecho a la naturaleza, el derecho al buen vivir. Señores, por favor, explíquenle con claridad y con decencia al pueblo ecuatoriano qué es lo que les quieren quitar. Y que no les pueden quitar porque gracias a Dios tenemos una constitución que es un candado para quitárselos y una corte constitucional que bien o mal, con buenos o malos pronunciamientos, históricamente ha sabido defender esos derechos. Eso es lo que no le dicen a la ciudadanía. La asamblea también tienen los asambleístas salieron de Valentina Centeno y toda la bancada de ADN a defender su proyecto. ¿Cómo hacerle entender a la ciudadanía realmente que está mal hecho de entrada los proyectos? Y que pero nos hemos cansado de decirle a la ciudadanía, quienes hacemos estos espacios. Mira, a mí me dolió mucho cuando acá, creo que aquí en Chroma Click, nosotros hicimos, no sé si con ustedes o con los outsiders, yo les advertí, les decía, cuando hablábamos de la ley de solidaridad, yo les decía, miren, cuidado, mañana la ley económica urgente sea dejarlo sin trabajo. Y la gente, eso no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. Y luego, vino la ley de integridad. Y la gente me escribía, ay, doctora, no sabe cómo yo quise haberla escuchado antes. Y yo digo como que, Dios mío, aparezco en todos lados. O sea, si ya no escuchas, porque realmente no tienes intenciones de sentir que esto te pertenece. Este país les pertenece. Los derechos les pertenecen. Si se los quitan a ustedes, pero también nos quitan a todos los derechos. No piensen en ustedes, no piensen en su metro cuadrado, piensen por Dios más allá. Entonces, lo que te digo es, esta gente sale diciendo en su rueda de prensa. Y yo decía ayer, Valentina, Nils, Andrés, el propio Sergio Peña. Ok, ahora van a tener que enfrentarse a la corte en las audiencias, muy probablemente, donde se analice la constitucionalidad. ¿Van a poder hacer el mamotreto de shows que hacen en la asamblea? No. ¿Van a poder usar el histrionismo y casi que la burla y el sarcasmo como forma de defender un proyecto? No. ¿Y sabes qué es la invitación cierta a estos asambleístas? Vayan, pero vayan ustedes a defender el proyecto. No manden a los abogados. Como ocurrió en la famosa acción de protección del Ministerio de Trabajo, donde el pobre abogado
le preguntaron algo y Pero pasaron si el 10 abogado minutos. estaba perdido, imagínense cómo hubiera estado la Y ministra. claro, porque hay cosas que no se defienden, que se pueden defender políticamente, pero legalmente no se pueden defender. Así es. Y entonces, ya, pues allá no vas a poder llevar el discurso de ChatGPT, allá no vas a poder usar la pantallita para que sople. te soplen, y no va a estar al lado del asistente diciéndote, diga, soy Buenos días. Nils Olsen, buenos días. No vas a Dígale poder que hacer se eso. Entonces, que se muestren. ¿Tienen solvencia? Que lo demuestren. El proceso legislativo contó con el debate plural y el aporte de los sectores que debían pronunciarse. Demuéstrenlo. ¿Es un proyecto a favor de la ciudadanía? Demuéstrenlo. ¿Es un proyecto que no viola la unidad de materia? Demuéstrenlo. ¿Es un proyecto construido sobre la base del respeto a los derechos y no retroceso? Demuéstrenlo, señores asambleístas, porque de ustedes salió esos proyectos de ley. Solamente eso. Justo un punto de lo que conversabas, Mónica, lo hemos estado tratando aquí varios días, que es el individualismo en el que vive la gente. ¿Ya? Lo vimos, lo escuchamos en una entrevista que tuvimos acá y personalmente me toca escucharlo con mucha más frecuencia de la que me gustaría admitir. ¿Ya? El hecho de que, bueno, a mí no me importa que voten esos servidores públicos, a mí no me importa lo que le pase a la gente, porque a mí me va bien. Pero apenas te sientes un poco tocado por alguna de esas medidas. Mira que yo tengo conocido gente cercana que no te saltó por el incremento del IVA, no te saltó por el incremento de las gasolinas, pero te saltó por los $20 de Temu y de Shein y de Amazon. Prioridades en la vida. Y que ahí sí, ay no, el presidente se Hable está pasando. serio, yo- maestrito. Y eso pasaba antes cuando te decían, Se está pasando. es sí. que el whisky está caro, es La que Nutella. la Nutella está cara. Yo conozco algunos, uno de esos me está viendo, creo ahorita. Se quejaba del Claro, whisky. de los impuestos a los licores, las Así nomás. salvaguardas. ¿Se acuerdan cuando aquí marchaban porque la Nutella estaba cara? Lo que pasa, María Laura, es que lastimosamente la gente vive desclasada. La gente vive desclasada. Y cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, de conciencia social, de conciencia de clase, de modelos económicos, la gente dice, ay, ya me va a hablar de política. No, no es de Resentida, política. resentida social. Es de tu vida, de quién maneja y cómo se maneja tu vida, ciudadano. Entonces, yo decía el otro día, ¿no? Porque, que te digo, a mí se me ha dolido lo de los servidores públicos. Y yo les decía en un live a las personas que se conectaban, a mí, bajo la reflexión que ustedes hacen, ¿no? A mí me tendría que importar lo que le pasa a los servidores públicos. No, porque yo no soy servidora pública. Me tendría que importar si mañana les quitan, los contratan por horas. No me tendría que interesar. Porque yo tengo una profesión que por suerte la puedo ejercer libremente. Pero me importa. ¿Y sabes por qué me importa? Porque yo tengo que pensar más allá de mi metro cuadrado. Porque no es que porque no me pase a mí, entonces no me importa. Es que porque no me afecta a mí, entonces como yo tengo para darle comer a mis hijos, no me importa si el otro tenga para darle comer a sus hijos. Ayer decía, por ejemplo, yo reflexionaba y les decía, a ver, señores y señoras que se acaban de quedar sin trabajo en el sector público. Si usted se queda sin trabajo y está pensando cómo pagar el colegio particular de sus hijos y no va a tener cómo pagarlo, si resulta ser que tenía seguro de salud con el que se sentía por encima de Dios del Dios y la ley, decía yo no voy a usar jamás el hospital porque yo tengo seguro y hoy no lo puede pagar. Si no tiene cómo pagar la tarjeta de crédito de sus consumos, si no tiene cómo pagar la cuota del hipotecario y la cuota del carro y no tiene cómo pagar ahora la niñera que tenía en su casa, bueno, pues déjeme decirle que al final usted no es pues lo que creía ser, usted es un trabajador más. Claro. Entonces, haga conciencia de que cuando usted vota por personas que no piensan en eso, pues muy probablemente hasta cuando pierda sus privilegios, ahí recién le toca darse cuenta quién es en este esquema social y económico donde le dicen a usted que deteste al pobre, pero usted no sabe que está más cerca de ser pobre que ser lo que aspiracionalmente quiere ser. Y ayer hacía una reflexión, porque a veces yo cuando voy manejando pienso así, me pongo a filosofar. Y te digo que me chocó algo, porque paso por el cementerio y veo 2 niños con uniforme escolar, 4 o 5 de la tarde, Se te leí. alzando con sus padres
el negocio afuera de estas que venden flores, ¿no? Y yo decía, ¿en qué espacios estos niños pobres comparten con otros niños de otras clases sociales? ¿En qué espacios? Van en el mismo expreso, utilizan el mismo transporte, están en las mismas escuelas, van a las mismas fiestas. No. Entonces la pregunta es, mañana o pasado, cuando estos niños crezcan, mis hijos, nuestros hijos crezcan, ¿cómo van a mirar a esos niños? Sino como piezas desechables. ¿Cuándo los van a mirar como iguales? ¿Cuándo se van a sentar al lado de la mesa y van a decir, ¿te gusta Emelec? Ah, yo también soy emelecista. ¿Te gusta Barcelona? Ah, yo también soy barcelonista. Ah, ¿te gusta tal serie? Sí. Y se vean como iguales. Mira, las brechas no nacen cuando somos adultos. Así es. Las brechas salen, las brechas se creen desde que nacemos. Así es. Y antes pasaba un poquito más, a pesar de que no ha sido un país perfecto, pero en mi niñez pasaba un poquito más. Un poquito más, por lo menos. Entonces, te digo, ¿cuándo vas a empezar a que te duela el que ese niño, su padre muera porque no tiene medicinas? ¿Cuándo te va a doler que el niño no puede ir a la escuela porque hoy no comió, no tiene cómo levantarse? Si jamás has visto como iguales a las personas que conviven en este mismo país. Es que parece que lo único que los une a veces es la selección, pero ni eso. Porque sale la selección y comienza de negro y bla, 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 bla. Yo de eso tengo una anécdota de un amigo cercano. Él ya está en sus 50 más, pero él me cuenta, él se educó en un colegio católico, en el Javier, creo yo. Y los alumnos del Javier, en cierto punto, hacían voluntariado. Caridad. Hacían, caridad, voluntariado. Pero él me cuenta que eso despertó en él esta conciencia social. Porque es una persona bastante atípica para el círculo al que pertenece. Y abogado especialmente. Entonces, muy atípico para ser abogado y de clase alta. Pero él tiene bastante conciencia social. Y me dice, a mí se me despertó cuando me llevaban al Guasma, a la Trinitaria, y yo jugaba pelota con esos chicos. Nosotros jugábamos de iguales. Nos metían el pie, nos hacían caer, nosotros les metíamos el pie, los hacíamos caer, y todo mi grupo creció igual, o sea, los chicos que hacían voluntariado, los otros no. Pero es súper importante lo que tú dices, Mónica, o sea, el hecho de que desde las infancias se entienda y se vea al otro como igual, porque seamos muy honestos. También, como decía Mónica, si tú dependes de un sueldo para vivir, tú no eres clase media, eres clase obrera, eres clase trabajadora. Y la mayor parte de la gente que aquí se dice clase media, si no recibe un sueldo, no come, no paga las pensiones de sus hijos, no tiene para la gasolina. Entonces sí hay que irles reventando la burbuja y precisamente... Y no para mal. Parte de reventarle la burbuja también tiene que ver con el sentir el dolor del otro, sentir las condiciones en las que vive la otra persona. Hay gente aquí que sobrevive con $1 al día. $1. Que tiene que comer 3 comidas al día. Que al final no termina ni comiendo una muchas veces. Y que se termina también hasta cierto punto ignorando lo que decíamos, la deshumanización, ¿no? Ahora la gente festeja que los servidores públicos se queden sin trabajo, pero luego si ese servidor público no va a comprar a la tienda, si ese servidor público ya no va a poder pagar el colegio, o sea, se empieza a descalabrar todo un sistema que se sostiene precisamente del empleo que hasta cierto punto tampoco ha sido creado, porque tampoco hay política pública de empleo. Entonces, te alegras porque en mi TikTok me ponían, si yo no tengo trabajo, que nadie tenga trabajo. Dios mío. Como el señor que... Si yo no tengo para darle comer a mis hijos, que sientan lo que nunca han sentido. Yo no puedo. Entonces, eso ya no es ni siquiera humanidad. Hay que hacer una reflexión de qué te importa en la vida. ¿Te importa solamente tu bienestar, tu interés, lo que te pase a ti, y el resto no importa? Cuando vives en sociedad, no puedes hacer eso. Lo que te pase a ti y lo que le pase al otro termina afectándote. Lo que pasa con la delincuencia termina siendo un factor social.
no puedes pensar en la delincuencia como ese está delinquiendo, ese está delinquiendo, si no piensas en los factores de criminalidad que lo rodean y que si no se solucionan estructuralmente, pues simplemente va a crecer exponencialmente al punto de lo que estamos viviendo hoy en día, normalizado y que ya ni siquiera nos llama la atención. Ya, por ejemplo, es que la semana pasada fueron 11, chuta, pero ahora fueron 7, ya no fueron 11. Claro. Hemos disminuido. Sí, hemos disminuido. Ya no fueron 11, fueron solo 7. Hay cosas que están mal y que tienen que hacer una reflexión los ciudadanos. Pero a ver, mientras sigan alimentándonos y promoviendo el odio, porque lo decía también yo el otro día, este hombre tiene una particularidad de que exacerba los instintos más protervos y primitivos de los ecuatorianos. Es una cosa impresionante. No es un mandatario que te invita a unir, o sea, que te invita a reflexionar, ¿no? Si por él fuera, y sus seguidores, todos los que él cataloga de malas personas deberían estar en la cárcel o enterrados. Él ya lo dijo, que es un pésimo enemigo. ¿Lo recuerdan? Entonces tenemos que estar o tras las rejas o encerrados o bajo 3 metros bajo tierra. Pero para muestra un botón, la persecución judicial y personal que le hizo a la madre de su hija, Gabriela Goldbaum. Si te atreves a tanto hacia la mujer que te dio a tu primera hija, hacia la mujer con la que te casaste, compartiste su vida, tu vida. Que juraste ante Dios amarla. Por Claro, sobre que todas te las- casaste, o sea, como cristiano te casaste hasta en la iglesia con ella. Si eres capaz de esa persecución, tanto así que Gabriela Goldbaum, a partir de que Noboa ganó el segundo periodo, bueno, el primer periodo, le tocó Y lo que está hacer pasando silencio. con Guayaquil, Lo de la isla Puna. lo de la Isla Puna, inauguradito el nuevo centro de atención médica municipal. Ese es el no verdadero tiene que ni permiso. hace ni deja hacer. Es lo que tú decías hace un rato, del que te dice si yo no trabajo que nadie trabaje. Acá pasa igual. Si yo no les voy a dar salud, nadie les va a dar salud. Claro. Tú no vas a aprovechar mis debilidades. Exacto. Tú no Acá vas a yo- demostrar que se puede hacer lo que a mí no me da la gana de hacer. Así es, tal cual. Es que hasta esa reflexión hay que hacer. No puede hacerlo. No tiene gente. No quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Quiere destrozar lo público porque a la par, cada vez que se destroza un servicio público, aparece Beris. Lo vi. Inaugura 10 centros más. Y está contratando Y personal. está contratando. Y ok, perfecto. Chévere. Sí. Para el que lo pueda pagar. Y el que no lo puede pagar. Va a depender de la rifa, del bingo solidario, de la colecta pública, de la cadena de oración, del rosario todas las semanas. Duele. Y duele profundamente que la vida de una persona, que el tratamiento de un niño, de una niña, el saber si va a sobrevivir o no sobrevivir, dependa de la voluntad y la caridad de la gente. Porque, ay, no, pero ya, deja de quejarte, ayuda. Oye, yo quiero ayudar, pero yo pago impuestos. Se supone que lo que pago en impuestos y no utilizo en servicios del Estado tiene que ser precisamente para que nadie tenga que estar en esa precariedad. Rogando por una medicina. Ya, esto no sé, pero parece de locos ya. Y no se dan cuenta. Y que la gente no despierte a ello. Y la gente cree que es normal. Mónica, Voy a hacer una pausita. Una pausita para que sigan con la conversación, para pedir que dejen su like, porque estamos en 398, habiendo... ¿Cuántos estamos ahorita? 627. 635 tengo yo aquí, imagínate. Entonces, pilas con esos likes, gente. Y también pilas con esos aportes. Ahí Adrián López hizo 2 aportes de $5. Agradecerle por esos aportes. Y nada, chicos, dejen su like, sus aportes, sus comentarios. Y si tienen preguntas específicas, valiosas, no temas personales, no se pongan patanes en ese chat, los conozco. Pónganlas para yo hacerles llegar las quieren ser preguntas incómodos. Quieren también ser incómodos, ya, así los veo. Bueno, ahora sí, vamos a comercial. Mónica, se vienen movilizaciones anunciadas Mañana. por organizaciones sociales. A ver, el día de mañana están convocadas marchas, las ha convocado el Frente de Educadores, creo que otros grupos sociales también se van a plegar a estas manifestaciones que tienen nada... A ver, ojo, esto no es en contra del gobierno y tampoco es a favor de la Corte Constitucional, sino más bien en contra de las leyes, sobre todo de la ley de integridad, que ha ocasionado no solamente el despido de servidores públicos, sino también el despido de dirigentes sindicales. Y también como una advertencia de que en la confección de esta nueva ley de fundaciones,
que ahora se pretende regular el tema de las organizaciones sociales, prácticamente extinguirlas o vincularlas a todas prácticamente sin distinción a que reciben aportes o fondos de economías criminales, se lanza, ¿no?, esta marcha, ¿no? Vamos a ver qué tanto pliega la ciudadanía al llamado de las movilizaciones. Sin embargo, yo no voy a decir y no voy a desconocer que es válido el derecho a la resistencia y que el estar en las calles de alguna u otra manera puede representar al gobierno nacional una advertencia o un llamado a decirle, a ver, el pueblo te pudo haber respaldado, como en efecto estos grupos lo respaldaron y también hacen parte. Recordemos que hay varios voceros de ciertos sectores que han dicho, nosotros lo apoyamos, nosotros hicimos campaña y nos defraudó. No, se les advirtió lo que era, ya lo vivieron en el periodo de transición y aún así lo apoyaron, ¿ok? Quizás eso puede generar un poco de resistencia en la ciudadanía porque quizás quienes los están convocando no gozan de la legitimidad hoy en día para hacer esa convocatoria. Pero todo derecho a la resistencia es válido y es necesario. ¿Qué se puede esperar mañana? Que la fuerza pública, tal cual como lo hizo el año pasado en varias de las manifestaciones, salga a replegar violentamente las marchas. ¿Le tienen que temer a eso? No, porque de eso se construye también el movimiento social. Pero a ver, si el presidente de la República ha dicho que el día martes va a marchar contra la Corte Constitucional, muy probablemente la gente que marche el día martes va a tener resguardo, va a tener respaldo del presidente de la República que ha dicho que va a marchar con ellos. Bueno, pues señor presidente, si usted está convocando para el día martes, esperemos que quienes van a hacer ejercicio de resistencia contra usted el día de mañana tengan las mismas garantías para ejercer el derecho a la resistencia y no se imponga contra ellos medidas abusivas de represión por parte de la fuerza pública, violentando a estas personas su derecho a oponerse a sus políticas y a sus medidas de gobierno. Acá hizo una pregunta Byron Andrade. A ver, Byron, voy a ver si está bien. Doctora Mónica, si usted saliera fiscal, saliera elegida fiscal, ¿investigaría a la ex fiscal Diana Salazar? Lo que pasa es que nosotros como ente, quizás, de quienes hemos estado en el sistema judicial, sabemos que no se investiga personas, se investiga delitos. Okay. Entonces, hay una serie de infracciones que han quedado, mira, en el aire. Ahí como que hice y no hice nada. Al final, exacto, al final uno no tiene que entrar y ninguna persona debería entrar a decir yo voy a perseguir a tal persona. Uno tiene que investigar delitos. Y cuando uno investiga, no es que está buscando investigar para incriminar, está buscando investigar para descubrir la verdad. Y la verdad independientemente de a quién le favorezca. Ese criterio de objetividad no existe y no ha existido durante mucho tiempo. Y esa es la verdadera razón de ser de la Fiscalía y sobre todo de la Fiscalía General del Estado. Porque si uno ingresa a decir es que voy a perseguir a este, a este, a este, a este, a este, se desmarca de la objetividad. Y entonces eso. Valga la redundancia, ya es una persecución. Lo que sigue ocurriendo en este momento. Mónica, queremos, o sea, al menos yo quiero saber si es cierto que aceptaste la postulación a la Fiscalía, pero así, la aceptaste, ya vas a asumir ese riesgo. El riesgo. Que me vengo el riesgo. Wow, cálmate. No, así tampoco. Mi mami ve este programa y ya me dice, te lo dije. No. Más adelante le faltó ahí ponerte. El proceso de postulación a la Fiscalía es un proceso de postulación a un concurso público de méritos y oposición. Mi línea siempre ha sido una línea de defensa. Yo fui jueza y fui defensora pública. A mí lo que me falta en el perfil es la Fiscalía. Entiendo bien el rol de la Fiscalía porque además en el ejercicio de la defensa, en ocasiones a mí me ha tocado investigar más que el propio fiscal para obviamente defender la inocencia de mis clientes. Entonces, cuando a mí se me dice, debería ser, de hecho me lo dicen siempre, me lo decían siempre, debería ser fiscal. Y ahora me dicen, Mónica, de verdad, debería ser fiscal. Y no solamente por el tema de la experiencia que de hecho la tengo, la formación que también la tengo, pero sobre todo por algo que sí te diferencia de cualquier otra persona o cualquier otro postulante quizás, y es la frontalidad
Y el hecho de decir, yo no soy o no seré la pieza o el candidato del oficialismo, no seré la pieza o el candidato de tal gobierno. Y lo que es más, aun cuando tengas las credenciales, ¿eres capaz de hacerle frente al gobierno? ¿O te vas a convertir en un Mauricio Torres, Contralor General del Estado, que reunía todas las credenciales, que tiene toda la experiencia, que tiene todas la educación y la formación, pero que ¿qué se ha convertido en este momento? En una pieza útil y funcional del gobierno. ¿Ese tipo de fiscales queremos al mando de la Fiscalía General del Estado o queremos una fiscalía que realmente sea la representación del poder punitivo del Estado, pero para castigar a quien tenga que castigar y también absolver y pedir que se absuelva a quienes no tengan por qué ser declarados culpables? Esa visión es una visión que es la que me empujó hasta cierto punto, María Laura, a decir, bueno, voy a asumir el reto. Pero este reto no es como votábamos todos por Mónica, no. Es más bien decir, voy a aceptar no solamente el reto, sino también el riesgo. ¿Cómo es? Claro. El riesgo. Y bueno, y prepararte y como la mesa no está servida y como el concurso en teoría no está amañado, pues entonces entrar en igualdad de condiciones con cualquier otro de los candidatos que se presente, o cualquier otra de las candidatas que se presente, haciendo uso de este palabrita que usó José de la Gasca, ¿no? Ojalá existieran muchos patriotas dispuestos a venir a concursar. Bueno, pues yo sí soy patriota. Muy bien, Mónica. Y me voy a preparar y me voy a pulir para el día que llegue el momento de presentar los requisitos y sobre todo dar los exámenes, podamos ahí. Desde que se hizo conocer estas declaraciones tuyas, ¿has recibido alguna llamadita? ¿Alguien te ha llamado a decir algo? No. La gente que Solo la gente que te conoce y que te quiere. me dice, pero es que sabes que yo quiero ser sincera, no es un concurso de popularidad. Claro, Ojo, no, por supuesto. Sí es, y a mí me ha dado mucho gusto porque la gente me dice, ¿cómo te apoyo? Y yo le digo, mira, la única forma en que me apoye quizás es estar vigilante. Porque ahí no se pueden meter pues en mi cabeza a decirme, aprenderse las 3.000 preguntas que va a tener el concurso. 3.000 preguntas va a tener el concurso. Pero, Mónica, igual hemos visto en otros concursos que escogen a las peores notas, van de abajo para arriba. ¿Qué te diré? Digo, no. Precisamente por eso, la gente tiene que... Mira, este concurso no lo van a publicitar. La única manera de saber qué pasa dentro del concurso es que usted se meta a Consejo de Participación Ciudadana y comience a revisar. ¿Qué les garantizo yo? Y que también puede ser como la piedra en el zapato. Yo les garantizo que mientras yo esté en el concurso y no me saquen, me voy a encargar de decirles todos los días lo que pasa. Yo sí quiero ser fiscal, claro que quiero ser fiscal. Y ya respondió Jeremy. Quiero ser fiscal porque para mí la fiscalía no puede centrarse únicamente en los delitos grandes. Por poner los efectos se olvidó. Ya. Oye, las víctimas de los delitos, mal llamados delitos menores, también necesitan eficiencia, también necesitan celeridad, también necesitan humanidad, también necesitan que se los vea. Los fiscales que están abandonados en esa podredumbre institucional que hoy en día es la Fiscalía General del Estado, necesitan atención, necesitan garantías, necesitan poder hacer su trabajo. Y eso no lo tienen en este momento. ¿Ibas a hacer la pregunta de John? Sí, Mónica. John Zurita nos hace un aporte de $10 canadienses. Muchísimas gracias, John. Y tiene la pregunta, doctora Mónica Luzárraga, ¿existen sanciones penales contra la precarización del sistema de salud? Entiendo. No, tenemos nosotros... tenemos responsabilidades, por ejemplo, las básicas, las del peculado, las del cohecho, las de la concusión. Es decir, todos los tipos penales que tienen que ver con la mala administración del sector público en general. Pero no hay una responsabilidad penal atada, por ejemplo, por culpa del gobierno no se pagaron a las dializadoras, entonces se dejó morir a tantas personas. Eso no lo vamos a ver propiamente en el derecho penal. Quizás sí, en un contexto de derechos humanos a través de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese sí tiene que ser el camino de todos los familiares que han visto a sus hijos, a sus padres, a sus madres, ver cómo agonizan producto de la falta de atención médica, que sí es causado por la falta de entrega inmediata de los recursos, que se han disipado en otras cosas, que se han priorizado para otras cosas y no para atender lo urgente y lo necesario que es en este caso la vida de las personas. Mónica, sí yo te voy a preguntar una bien básica. Esta es de las más básicas preguntas que tú
puedes haber escuchado alguna vez en la vida, pero yo conozco gente... ¿Por qué? Porque yo conozco gente, y te voy a explicar el contexto. Oye, yo le doy conozco clases a gente- chicos de pregrado, no hay preguntas básicas. Claro, pero yo conozco gente que en realidad no tienen idea o creen que saben qué es un fiscal. Ya, y creen que porque un fiscal dice algo es casi que ley o ya está sentenciado a alguien. Pero si el fiscal dijo pues que tal cosa en algún momento, entonces ya casi que ya está, debería estar preso. Pero ñaño, el fiscal es un abogado, es el abogado de la nación. No. ¿Qué es el fiscal? El fiscal, El procurador es el abogado de la nación. el procurador general del Estado es el abogado del Estado. Así es. El fiscal es un investigador que dirige y es el titular en cada uno de sus casos de la acción penal pública. Es decir, investiga los delitos que son de acción pública. El sicariato, el asesinato, la violación, bueno, todos excepto 5 que son de acción privada. Es el acusador. Entonces, ¿qué hace él como sujeto dentro del proceso? Váyase a la película típica de los Estados Unidos. Está el juez, el jurado, eventualmente, y hay la defensa con la persona que está acusada, y del otro lado hay un fiscal que representa a la sociedad. ¿Por qué representa a la sociedad? Porque los delitos que se cometen no se cometen contra Alejandro, no se cometen contra María Laura, se cometen contra los bienes que la sociedad protege. Ah, a mí, yo como sociedad protejo la vida. Ok, entonces yo como fiscal represento a la sociedad cuando alguien atenta contra la vida de otra persona. No le voy a poder recuperar la vida, no voy a poder recuperar la vida de la persona, pero mi trabajo como fiscal es investigar que si tú fuiste el que lo hizo, tú no lo vas a volver a hacer. ¿Cómo garantizo que no lo vuelvas a hacer? Mandándote a la cárcel. Ok, entonces yo le presento al juez todas las pruebas, por qué razón ocurrió y por qué yo, después de mi investigación prolija, que además se acompaña de peritos, Lo que debería, policías. estamos hablando del ideal. No, es que así funciona. Entonces, No, hoy. por eso es que la gente no comprende cuando luego de un proceso. Por eso los invito a estos que dicen, no, que los jueces, no, momentito. Es que usted debería ver una audiencia alguna vez en su vida. Porque cuando el trabajo del fiscal es deficiente, es mediocre, va con cualquier cosa, ¿qué creen que tiene que hacer el juez? ¿Condenar por condenar? No. ¿Quién tiene que mejorar sus herramientas? El fiscal. El día que hay excelentes agentes fiscales y una fiscalía prolija en investigación, no va a haber impunidad. Porque impunidad también es condenar a un inocente y dejar al culpable afuera, Así es. por si acaso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? Mejorar. Y eso es una deuda pendiente de la sociedad. A eso se dedica el fiscal. No se dedica a acusar, se dedica a investigar. Es como un Sherlock Holmes. Muy bien. ¿Escuchaste, Aloncito? Ha sido, Clases gratis de Mónica Luzárraga, acá en Incómodos. ha sido un programa bastante interesante. Creo que la gente va con muchas ideas claras. Primero de que Mónica participará en el concurso para la fiscalía. Así como dice mi amigo Omar, que dice que ya me van a buscar hasta la foto del... Claro, del kinder. Verán que ahí, no, en kinder me van a sacar con un copete acá arriba, de Princesita Navidad. La que me preocupa es el colegio. Dice Tengo cara de Calimán, Bob Esponja. ¿Mónica regresará a Chroma Key cuando sea fiscal? Sí. Sí, dice, muy bien, qué bueno. Que esté, Estaremos invitando. que esté en el propósito de Dios. Yo siempre pongo las cosas. Así es. Cada lugar en el que yo he estado ha sido porque Dios ha querido que esté ahí. Así que soy una mujer de fe, una mujer creyente en los designios de Dios. Sé que si el propósito de Dios es que yo esté en la Fiscalía General del Estado, así va a ser y nada en el mundo lo podrá impedir. Perfecto.